¿Sí sale que estoy grabando? Ahora sí Sí, sale. señora. Ah, listo. Muchísimas gracias por avisarme. Entonces, ahora vamos a ver como tal que hay un tipo de hormonas que va a hacer que las plantas generen una respuesta, ¿cierto? Entonces, estábamos en la parte de favorecer la aparición de de favorecer la aparición de raíces. Entonces, acordémonos, son las encargadas de poder transportar agua y sales minerales a toda la planta para que se pueda desarrollar, ¿cierto? Entonces, para que se pueda desarrollar, ella va a realizar fotosíntesis, acuérdense que es un organismo que es autótrofo, que eso quiere decir que genera su propio alimento y demás, ¿sí? Pero entonces, todos estos procesos, como ya se los decía, en cuanto al crecimiento, su floración, los frutos, la aparición de raíces y que impiden la caída de las hojas y los frutos, todo eso va a estar mediado por un tipo de hormonas que les va a permitir a las plantas poderse regular y poder determinar, pues digamos, sus estructuras, ¿cierto? Ahora, para ver más al detalle cuáles son esas hormonas que van como tal a generar una respuesta en la estructura de la planta. Acá las vamos a ver, son principalmente 4. Son muchas más, ¿sí? Pero pues digamos que de las más importantes y de las más relevantes de las cuales vamos a poder encontrar mayor detalle van a ser las auxinas, ¿sí? Que son las que van a determinar el crecimiento de la planta. Pues ya teniendo en cuenta que si va a ser un árbol, que si va a ser un arbusto, que si va a ser una planta pequeña, pues va a determinar qué tan grande va a ser, ¿sí? Entonces, va a determinar la manera en que va a ir creciendo. Ahora, en cuanto a otra hormona importante, son las giberelinas. Entonces, van a inducir como tal la germinación de la semilla. Ustedes, pues ya han observado de pronto los que tuvieron la oportunidad de hacer el experimento en primaria acerca de sembrar el frijolito y que entonces germinaba y salía la raíz y el tallo. Entonces, ahí vamos a observar como tal la acción de esa hormona, ¿cierto? Porque entonces va a ser la encargada de transportar el mensaje como tal para que se pueda dar la germinación. Que la germinación, ustedes saben que primero se va a abrir un poquito como tal la semilla y va a empezar a brotar, como lo vemos acá, un poco la raíz a medida que va aumentando el tiempo y las condiciones ambientales lo van permitiendo, se va generando un crecimiento y van apareciendo las primeras hojas y así sucesivamente hasta que ya obtenemos la planta como tal. ¿Listo? Otro tipo de hormonas que vamos a encontrar en las plantas son las denominadas como ácidos abscísicos, ¿sí? Entonces, es la encargada de la detención del crecimiento del tallo. Entonces, acordémonos, si yo ahorita les estaba mostrando, por ejemplo, en esta parte, perdón, que estimulan e inhiben, ¿sí? Como tal, este tipo de hormona sería una hormona que ayuda a inhibir como tal, es decir, para que la planta no continúe con el crecimiento indefinido, sino que dependiendo de si es un árbol, de si es un arbusto, de si es una planta, pues entonces va a tener un crecimiento hasta cierto punto, ¿sí? Entonces, eso es a lo que hace referencia cuando estamos hablando del ácido abscísico, entonces detención del crecimiento del tallo. Ahora, en cuanto a las citocininas, son las que incrementan el ritmo del crecimiento celular. Eh, Acordémonos rápidamente cuando estábamos hablando de la mitosis,
¿sí? ¿Alguien se acuerda qué era la mitosis? Eso lo vimos pues en clase, lo socializamos, hicieron ustedes un mapa. Entonces, hicimos hasta una ronda de preguntas. Entonces, alguien que me ayude diciéndome qué era la mitosis. Es un proceso de división celular. Sí, es un proceso de división celular, pero ¿se acuerdan que nosotros vimos dos tipos de divisiones celular, que eran la mitosis y la meiosis? ¿Qué otra característica así importante se podría destacar en cuanto a la mitosis? Da como resultado a dos células hijas. Cuando dice da como resultado dos células hijas, entonces imaginémonos, si acá habían pocas células, ¿sí? Acá ya hay considerablemente más y eso es debido a que a partir del proceso de mitosis que se ha ido incrementando, que ha generado de una célula madre, genera dos células hijas, ¿sí? Entonces se va creciendo y esas células hijas tienen pues la misma carga genética y demás, ¿sí? Entonces esas van a incrementar el ritmo del crecimiento celular, es decir, todos los organismos van a tener un ritmo de crecimiento diferente en cuanto a las células, ¿sí? Entonces, eso básicamente hace que se incremente dependiendo de la especie de planta de la cual estamos hablando nosotros. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros encontramos que las plantas, por ejemplo, los árboles, en comparación a arbustos, en comparación a plantas, tienen unos tiempos de crecimiento diferentes, ¿no? Entonces, estas citocininas, ¿qué es lo que hacen? Dependiendo de la planta, pues van a incrementar el ritmo del crecimiento celular. Cuando hay un ritmo de crecimiento celular, hay creación de tejidos, ¿sí? Acordémonos que cuando les mencionaba acerca de los niveles de organización, primero vamos a encontrar la célula, que la célula en agrupación va a formar un tejido, que los tejidos van a conformar como tal órganos y sistemas y demás, pero pues entonces acá estaríamos hablando de la formación de tejidos, ¿cierto? Cuando estamos hablando de un crecimiento celular que lo incrementa. Listo. Entonces, teniendo en cuenta esto, las hormonas vegetales pues cumplen un papel importante en cuanto a su crecimiento y desarrollo, ¿sí? Entonces, de esta manera podemos dejar hasta ahí en cuanto a lo de las hormonas vegetales. Ahora, teniendo en cuenta esta introducción, porque se puede decir que es una introducción, ya vimos lo que eran los receptores, que hay respuestas secretoras y motoras, que hay un tipo de hormonas que van también a actuar en cuanto a las plantas, pero ahora vamos a darle inicio como tal a un tema que es bastante extenso y que lo vamos a ir hablando de a pocos, que es el sistema nervioso como tal, ¿sí? Entonces, el sistema nervioso es el que nos va a controlar las acciones del cuerpo, dependiendo de la información que obtenemos del medio a través de los receptores, ¿sí? Todo eso es una interconexión. Ahora, ¿cuál es la unidad funcional de este sistema nervioso? Viene siendo la neurona. ¿Alguno de ustedes saben qué es la neurona, partes de la neurona, qué es lo que hace la neurona? Algo que hayan visto, es un tema pues digamos desde sexto, en donde se ven los tipos de célula y demás. Entonces, alguien que quiera participar. Profe, pues según lo que yo sé, es que es como una célula formada por un núcleo. Sí, señora. ¿Y qué más? Es que no me acuerdo. Listo. Entonces, básicamente la neurona, como lo dice Juanita, es una célula, pero va a presentar unas características que la van a diferenciar de las demás células del cuerpo.
Acordémonos rápidamente que en el cuerpo hay muchos tipos de células, ¿sí? Uno de esos son las neuronas. Todos van a ser diferentes. ¿En qué sentido? En cuanto a su estructura y algunas de sus partes. Fundamentalmente todas van a tener núcleo, van a tener que aparato de Golgi, mitocondrias y demás. Habrán unas células, por ejemplo, como los glóbulos rojos, que no van a tener núcleo, ¿sí? Pero pues digamos que cuando ya estemos viendo ese tipo de sistemas, vamos a ahondar un poco más en eso. Entonces, las neuronas van a tener un tipo de forma estrellada, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando, rápidamente les voy a mostrar acá una presentación que estaba viendo con los chicos de sexto. Rápidamente, esta es una neurona, ¿sí? Va a tener una forma estrellada y vean estas estructuras. No aparece nada. No, espera No. un segundo. No, profe, nada, no aparece nada. Listo. No sé por qué me toca así. ¿Ahora sí? Sí, profe, ya. Listo. Rápidamente, era para mostrarles acá, esta es la estructura general de la neurona, ¿sí? Entonces, va a tener una forma estrellada acá como la vemos, y a lo último de estas estructuras se van a encontrar algo que se llaman dendritas. Entonces, esas dendritas, ay, ¿qué hice? ¿Están viendo la sala de espera? No. Entonces, acá como tal, van a encontrar unas estructuras que son dendritas. Entre ellas va a haber una comunicación. ¿Señora? ¿Tuve que copiar todo eso? No. O sea, les vuelvo a explicar. Esto es una presentación que yo les hice a los niños de sexto, pero es que rápidamente a ellos les estaba explicando la neurona, entonces para que vean como tal la neurona que no la tenía en la otra presentación. Entonces, esta es la neurona, forma estrellada, dendritas, ¿listo? Y acá, esta es una foto como tal del tejido nervioso, que es el que se va a encontrar tanto en el cerebro como en los nervios. Entonces, para que vean, esta es una reunión de varias neuronas y que se van a interconectar entre las dendritas. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a volver nuevamente a nuestra presentación. ¿Sí la ven? Ahora, la neurona como tal es la unidad funcional porque es la que se encarga de recibir como tal estímulos e interpretarlos y generar respuestas. Ahora, el sistema nervioso se va a encargar de controlar y coordinar todas nuestras funciones. ¿Listo? Entonces, de pronto cuando no hay un adecuado control o no hay una adecuada coordinación, entonces ahí hay como tal un tipo de desequilibrio, ¿sí? Entonces, cuando hay desequilibrio es cuando ya se generan ese tipo de enfermedades que son, por ejemplo, el Parkinson, el Alzheimer y demás, que es cuando ya empieza a fallar como tal nuestro sistema nervioso. Entonces, en cuanto a las generalidades del sistema nervioso, vamos a ver otra cosa acá. El sistema nervioso como tal se va a dividir en dos partes fundamentales. El primero va a ser el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Pero entonces primero vamos a ver como tal al detalle el sistema nervioso central. Entonces, sistema nervioso central acá como lo vemos en la imagen está conformado por encéfalo y médula espinal. Entonces, acá en esta imagen podemos ver que las partes del encéfalo son principalmente 5. Entonces, acá encontramos el cerebro como tal, cerebelo, esta parte de acá, la hipófisis, bulbo raquídeo y meninges, ¿cierto? Meninges, perdón. Entonces, más al detalle, vamos a encontrar, por ejemplo, ¿qué son las meninges según la imagen?
Alguien que de pronto pues me puede explicar. ¿No? ¿Nadie? Miren acá, las meninges son esto que está acá, encima del cerebro. Mírenlo acá. Pero acá encontramos en esta imagen, dice meninges, ¿cierto? Entonces encontramos que es la dura madre, la aracnoides y la pía madre, ¿sí? Entonces están ubicadas en esta parte. Entonces esto sería lo que nosotros encontramos acá en esta parte, ¿sí? Del cerebro. Entonces, las meninges vienen siendo unas membranas que van a ayudar a cubrir como tal el sistema nervioso central, ¿sí? Entonces acá son 3 capas las que lo van a cubrir. Acá se muestran en orden dependiendo de la posición en la cual se encuentra. La dura madre va a ser la membrana más exterior. En el intermedio vamos a encontrar la aracnoides y en el interior, la que está en más contacto con el cerebro, se va a denominar como la pía madre. Entonces, ellas lo que hacen es proteger como tal al cerebro, ¿sí? Entonces, por eso encontramos que la función, protección... Una pregunta, señor, la clase se acaba en 9 minutos, ¿cómo hacemos? ¿Nos volvemos a conectar o hasta ahí queda? No, hasta ahí ya queda porque pues de igual manera son las y 26, ¿cierto? Entonces ya quedarían 10 minuticos, entonces terminaríamos a las y 36 y pues siempre en el colegio terminábamos aproximadamente hasta ahora, ¿cierto? Entonces, ya por lo pronto, pues les pediría el favor de que si en algunas cosas se quedaron atrasados, por favor se desatrasen pues con los pantallazos y demás que hayan tomado en este tiempito como para que no los dejen acumular. ¿Listo? O sea, traten de... Profe, si manda a hacerlo por ciber, ¿no ¿Ah? queda mejor? Voy a preguntar primero porque no sé si haya la autorización, pero de igual manera se supone que ustedes deben ir tomando apuntes mientras que les estamos explicando. No es necesario lo de los dibujos como ya les dije, ¿no? Porque pues es muy corto el tiempo para darles el espacio para que los dibujen, pero pues acá los están observando. Es para que miremos las estructuras como tal. ¿Listo? Ahora, teniendo en cuenta esto, ya encontramos estas partes acá, ahora viene la médula espinal. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a ver mayor al detalle cuáles son esas características fundamentales del sistema nervioso como tal y vamos a ver características. Entonces, ahora... Listo. Entonces, la primera parte acá, vamos a ver cerebro. ¿Listo? Entonces, acá, en el cerebro, va a ser una masa voluminosa. ¿Por qué? Porque va a ser un órgano más o menos grande que se va a encontrar cubierto por nuestro cráneo, ¿sí? Y por las meninges, que son las capas que les acabé de mencionar ahorita, que se van a encargar de protegerlo. ¿Listo? Entonces, vamos a ver que en el cerebro hay 2 hemisferios, es decir, está dividido en 2 partes. ¿Listo? Hay algo que se va a denominar como la cisura interhemisférica. ¿Cuál es esa? Es esta línea roja, está representada en esta línea roja. Nuestro cerebro está dividido básicamente en dos partes, ¿cierto? Como en 2 lóbulos. Entonces, esa cisura es la que va a determinar cuál es el izquierdo y cuál es el derecho, ¿cierto? Entonces, en la superficie de la corteza cerebral como tal, ustedes ven estos pliegues acá, ¿sí ven? Que no es una estructura lisa como tal, esos se van a llamar circunvoluciones.
Entonces, esas circunvoluciones son esos plegamientos de la estructura del cerebro como tal. Y también vamos a encontrar que se encuentra en la sustancia gris. ¿Qué es eso, la sustancia gris? Pues es básicamente toda la corteza cerebral la que va a tener una masa de tipo grisácea, que es a lo que se va a denominar así, como sustancia gris. ¿Listo? Entonces, esta es la primera parte como tal del encéfalo. Entonces, quiero que tengan presente que cuando estamos hablando del encéfalo, estamos hablando como tal de toda esta parte, ¿sí? No estamos hablando solamente de que el cerebro, o solamente del cerebelo, o solo meninges, o solo hipófisis, o solo bulbo raquídeo. Cuando estamos hablando de encéfalo, es toda esta parte. Ya como tal, estamos viendo el detalle cada una de ellas. Ya acabamos de ver rápidamente el cerebro como tal. Ahora vamos con la siguiente parte, que es el cerebelo, que es esta partecita de acá. ¿Listo? Entonces, Profe, ¿podrías poner un momento del cerebro, por favor? Es que no le tomé pantallas. Gracias. ¿listo? Sí, listo. Ahora, en cuanto al cerebelo, podemos encontrar acá que es el que integra las vías sensitivas y las vías motoras. ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente cuando se da la interpretación de un estímulo, entonces va a conectar como tal a los sentidos con esas vías motoras que son las que van a permitir ponerse en contacto con los órganos efectores, ¿listo? Que son los que efectúan, como dice su nombre, efectores, de efectuar los movimientos. Entonces, ahí se va a integrar como tal y van a generar una conexión. Entonces, interpreta y controla las órdenes. Entonces, dependiendo del estímulo, es esta parte del encéfalo, ¿sí? Porque es que muchas veces tendemos a confundir y decimos parte del cerebro que se encarga de... No, estamos hablando como tal del encéfalo, parte del encéfalo. ¿Listo? Acordémonos que el cerebro es una parte del encéfalo. Entonces, estamos hablando que el cerebelo interpreta y controla como tal las órdenes. Ahora, vamos a encontrar otra estructura. La hipófisis es esta que está acá, pero la que habíamos visto acá, para que vayamos asociando las imágenes, es esta partecita de acá. ¿Listo? Entonces, hipófisis. También es llamada como tal como la glándula pituitaria. Entonces, es una glándula de tipo endocrina, ¿sí? Es decir, que genera, que no va a secretar como tal sustancias al exterior, sino en el interior de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, es la encargada de la somatotropina. ¿Alguno de ustedes saben cuál es esa hormona? ¿No? ¿Ninguno? Bueno, entonces la somatotropina es como tal la hormona del crecimiento, ¿sí? La que se va a encargar del crecimiento. Entonces, ahí hay una diferencia porque nosotros muchas veces confundimos con la tiroides y demás, pero entonces cuando ya veamos como tal el sistema endocrino, vamos a ver cuáles pueden ser las posibles diferencias y semejanzas que se pueden encontrar entre las hormonas que van a tener como tal presencia en nuestro cuerpo y una función determinada. ¿Listo? Entonces, la hipófisis viene siendo una glándula que una de sus funciones es generar hormonas. La principal, la hormona de crecimiento, que se denomina así, somatotropina. ¿Listo? Como para que la tengamos presente. Ahora, siguiente parte, es esta de acá, bulbo raquídeo.
¿sí? Que es la que va a conectar como tal a todo el encéfalo, que es toda esta parte nuevamente, con la médula espinal. Entonces, acá como tal, el bulbo raquídeo, esta partecita, nuevamente. Ahora, es el encargado de la transmisión de impulsos desde la médula espinal al encéfalo. Entonces, volvemos a poner acá, de la médula espinal acá a toda esta parte. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Básicamente, que está encargada de interpretar, es la que recibe como tal los impulsos y la va a llevar hacia el encéfalo para poder ser interpretada. ¿Listo? Entonces, ahí nos están hablando de algo macro, ¿sí? Entonces, transmisión de impulsos desde la médula espinal hacia el encéfalo. Entonces, una de esas funciones que va a generar como tal son las funciones cardíacas, respiratorias, gastrointestinales y vasoconstrictoras. Todas estas acciones que está como tal generando el bulbo raquídeo son de un tipo involuntario, ¿sí? Cuando estamos hablando de